Este análisis se basa en mi opinión tras ver la temporada. Si no estás de acuerdo, sería genial poder dialogar en los comentarios. Y si sos un hater, porque nunca faltan cabeza de termo, te deseo lo mejor. Ya analizamos Bob Esponja hasta la temporada 5 y llegó la hora de enfrentarse a la temporada 6, una de las que peor fama tienen. Pero ¿realmente es tan mala? Y si lo es, ¿por qué? ¿Qué recursos usa? ¿Tiene algún capítulo bueno? ¿Sufrí algún daño cerebral al ver esto? Estas preguntas serán respondidas en el video, pero mejor entremos a la temporada 6 sin prejuicios, como si estuviéramos en 2008 viendo su estreno. Primeras impresiones. Muchos dicen que esta temporada es horrible, un desastre, que no hay nada rescatable. Pero cuando la vi no me pareció tan terrible. Bueno, sí, es mala, es muy mala. Es peor que la temporada 5, lo que es decir mucho, pero con la fama que tiene me esperaba algo mucho peor. Esperaba una temporada sin ningún chiste, llena de escenas grotescas y sin ningún guión. Y aunque algunos capítulos son exactamente eso, no todos son así. La temporada en general me pareció pobre, poco ambiciosa, casi ni se molesta en intentarlo. Aún así tiene buenos chistes, pero son pocos y están escondidos bajo unas gruesas capas de mediocridad. Pero sería injusto decir que todo es malo. Hay capítulos buenos, realmente muy buenos, aunque sean pocos. Así que, antes que nada, vamos a darles el reconocimiento que se merecen. Desaparecido. Se plantea un buen misterio desde el comienzo. ¿Dónde se metieron todos? Es interesante ver cómo Bob intenta reemplazar a los demás y va enloqueciendo de a poco, hasta que llega uno de los remates más crueles y graciosos de la serie. Queridos vikingos. Uno de mis preferidos de la temporada. Los vikingos tienen una personalidad llamativa, son presentados con un buen absurdo, la carta les llega de forma ridícula, generan buenos chistes. Solo me quejo del final apresurado. Ni siquiera llegaron al reino vikingo. Era un capítulo perfecto para un especial. Pudo ser lo que no fue el especial de la Atlántida. Pantalones nuevos. Bob malentiende las cosas, como siempre, y se hace un mundo por una tontería. Como siempre, pero no siempre tenemos la oportunidad de ver a Bob convertirse en Calamardo. Entre ambos se genera una dinámica de compañeros sorete que me pareció genial, y además tiene un remate decente que comienza todo de nuevo. ¡Incrédulo Bob! Bob queda a cargo del crustáceo cascarudo y Calamardo lo engaña para hacerle tomar decisiones una más absurda que la otra. El episodio tiene algo de ese detallismo que caracterizaba a las primeras temporadas, donde varios chistes regresan como callbacks inesperados, sobre todo en el final, que reúne varios chistes previos a la vez. Castillos de arena. Una idea simple, exagerada hasta el límite. La competencia de castillos de arena se sale de control y termina mezclando muy bien el absurdo con el humor físico. Aniversario unicelular. El capítulo aprovecha bien el absurdo de estar casado con una computadora y hasta se anima a hacer un chiste adulto con eso. ¿Cómo se apaga esta cosa? ¡Quita tus manos de mi esposa! Además nos deja una canción cursi pero pegadiza que bien podía ser de las primeras temporadas. Y lo mejor es el final, inesperado pero a la vez coherente con el resto del capítulo. El baile de carnada supremo. Patricio se convierte en el publicista de Plankton y hay buenos chistes aprovechando la estupidez de la estrella de mar. Además hay una trama absurda, momentos de parodia y si nos ponemos exigentes hay una crítica a la publicidad y cómo influye en el consumo. Pero bueno, en todo caso es una crítica al nivel de Bob Esponja, no esperemos algo demasiado complejo. Los capítulos especiales. En la temporada anterior tuvimos varios especiales, la mayoría de ellos decepcionantes, pero contra todo pronóstico disfruté la mayoría de los especiales de la temporada 6. Tienen buenos momentos, canciones decentes y realmente se sienten como una historia especial. Hasta se molestaron en hacer intros diferentes, pero veamos cada uno. Bob Esponja y la gran ola. Acá nos cuentan cómo Bob y compañía quedan varados en una isla y deben aprender a surfear para escapar de ella. Tiene momentos flojos, pero rescato dos cosas. Primero, separar a los personajes creando historias paralelas para cada uno. Eso hace mucho más variado y disfrutable el capítulo. Y segundo, JKL es un buen personaje. Es un estereotipo exageradísimo y aunque no haga tantos chistes, tiene mucho carisma. Atrapados en el congelador.
Es la segunda película para televisión, creada para conmemorar el 10º aniversario de la serie. Nos cuenta cómo el crustáceo cascarudo está por festejar su aniversario, pero Bob y compañía se quedan atrapados en el congelador y deben buscar la salida a través de un laberinto de túneles. En paralelo tenemos el glorioso regreso de Parches el Pirata con un segmento propio. En su momento, gran parte de la crítica destrozó el capítulo por dos razones. La primera, que el segmento de Parches es aburridísimo. Así que regreso glorioso las pelotas. Hay un par de chistes decentes por ahí, pero la mayoría de escenas del pirata no aportan nada. Para eso no hubiera vuelto. Y el otro motivo de crítica fue la publicidad que le hicieron al capítulo. Nickelodeon aseguraba que, entre otras cosas, habría una boda entre Bob Esponja y Arenita. Al final era una troleada, pero el hype que habían generado hizo que mucha gente viera el capítulo esperando otra cosa. En cambio, yo lo vi sin ninguna expectativa y el capítulo es genial. Tiene chistes buenos a cada rato, absurdos como los de la primera temporada, rupturas de la cuarta pared dentro de otras rupturas de la cuarta pared. A cada rato parodian los programas de recuerdos, haciéndote creer que van a copiar y pegar fragmentos de capítulos viejos, pero te ponen otra cosa, igual que en ese capítulo de la temporada 2 de South Park. Cuando vi este episodio sentí que había vuelto por un momento a la era dorada de Bob Esponja. ¡Duelo de tritones! Acá ya nos encontramos fuera de los capítulos buenos. Tampoco es de los peores porque hay chistes destacables, como la tribuna que se forma en el crustáceo cascarudo, pero creo que el capítulo podía ser mucho más. El rey Neptuno encerró cruelmente a su hijo y ahora hay que reconciliarlos. Creo que desperdiciaron la oportunidad de darle desarrollo al personaje de Neptuno, haciéndole darse cuenta de sus errores como padre. Y hay más capítulos decentes o aceptables, pero estos, menos el último, son para mí los mejores de la temporada. Ahora pasemos a hablar de la temporada 6 en general, sus puntos positivos y negativos. Lo positivo, aguante el absurdo y el sarcasmo. Esta temporada me da esperanzas porque hay un regreso al absurdo. Usa chistes absurdos que me recuerdan a los de las primeras temporadas. Sobre todo lo noté en los diálogos sin sentido de algunos personajes. Mi trabajo no me ofrece seguro médico. Uy, ¿qué trabajo? Exactamente. También hay tramas absurdas como la Sinfonía de Calamardo o Patricio poniéndose una nariz. El otro recurso destacable es el sarcasmo. Es algo que existió siempre, pero lo noté más ahora, tal vez porque ya no hay muchos recursos que lo opaquen. Como sea, el sarcasmo está muy bien usado. Los personajes más sarcásticos siempre son Calamardo y Karen, pero en esta temporada hasta Patricio y Bob Esponja usan el sarcasmo. ¿Cuál es el número antes del 1? 0. ¡Felicidades! Ahora tienes 0 clientes. ¿Oíste eso? Suena como una desesperación. Probablemente fui yo. No, no es amargura, es desesperación. Por último, se nota que algunos capítulos intentaron dar un final decente, incluso llegando a usar un buen callback, como en la época dorada de la serie. Igual solo sucede en algunos capítulos, la mayoría de finales son terribles. Y no hay mucho más que destacar. Además, vos y yo sabemos por qué entraste al video. Querés oírme hablar mierda de la temporada 6. Así que no lo dilatemos más y veamos los defectos. Lo negativo, ponele guión, la c*** de tu madre. Arranquemos con lo que todos critican, las imágenes grotescas y desagradables. En esta temporada hay demasiadas escenas así. Pero seamos justos, no ocurren todo el tiempo, salvo en un par de capítulos, y además siempre hubo escenas asquerosas. Creo que la diferencia está en cómo se usan. En sus mejores momentos, las escenas grotescas se usaban en dos situaciones, para exagerar el cansancio o la fealdad de alguien y para crear un contraste. O sea, alguien dice, mirá esta hermosa hamburguesa, y lo que vemos es lo contrario. En la temporada 6, las imágenes grotescas muchas veces se usaron así, pero también hay escenas asquerosas innecesarias. Por ejemplo, cuando le arrancan la uña a Calamardo o cuando Plankton se quita la piel. No son el remate de ningún chiste, no aportan nada, es grotesco porque sí. Otro aspecto negativo es el guión. Creo que hay dos grandes tendencias en los guiones de Bob Esponja. La primera tendencia es escribir episodios con buenos chistes donde la historia es lo de menos. Así fueron las primeras temporadas. Pero de a poco fueron cambiando a la segunda tendencia, escribir capítulos centrados en la historia aunque no tengan buenos chistes, como pasa en la temporada 5. Y en la temporada 6 hubo de todo. Tuvimos unos pocos capítulos centrados en el humor. Ahora que lo pienso, todos mis favoritos son de ese grupo.
Luego tuvimos muchos capítulos enfocados en la historia. Y hay un tercer grupo que no destaca por el humor, pero tampoco tiene historia. Son capítulos donde parece que el guión se lo inventaron sobre la marcha. Tomemos de ejemplo a Calamardo Gigante. El conflicto arranca cuando Bob y Patricio le agrandan la nariz a Calamardo, luego se ponen a agrandar objetos random, luego, a mitad de capítulo, vuelven gigante a Calamardo. Y uno esperaría que el conflicto sea cómo encoger a Calamardo, pero no. El conflicto es convencer a los demás de que él es un gigante bueno. Luego echan a Calamardo de la ciudad y Bob y Patricio crean un clarinete gigante para regalarle. Y todo termina con Calamardo volviendo a la normalidad porque sí y extrañando su clarinete XL. La historia no lleva a ningún lado y se nota más porque en la temporada 3 tuvimos una premisa parecida, con Bob encogiendo a Calamardo. Pero en ese entonces el guión sí existía. Bob sentía culpa e intentaba solucionar el problema, empeorándolo cada vez más. Ahora Bob y Patricio son cada vez más imbéciles, actúan mucho más inconscientes que antes y por momentos hasta parecen estar molestando a propósito. Y esto se enlaza con el último punto, la flanderización de personajes. Ya lo vimos en el video anterior, todos los personajes se vuelven menos complejos, solo tienen una característica y bien exagerada. Don Cangrejo mataría a su madre por una moneda, Calamardo es un engreído que odia a Bob Esponja, Bob es insoportable y muy crédulo, etc. Pero siendo justos, hay veces que se salen de ese molde. Cuando Bob se pone sarcástico, rompe con su imagen infantil. En la pijamada, Don Cangrejo volvió a ser un padre celoso. Pero son excepciones en una serie donde ningún personaje se sale de su casillero. Plankton, por ejemplo, está tan exageradamente obsesionado con la cangreburger que quiere reconquistar a su esposa no porque la ame, sino porque ella conoce la fórmula secreta. Y después tenemos a personajes como Arenita y Perlita que no salen de su rol tradicional porque para eso deberían tener tiempo en pantalla. En serio, ya casi ni existen. Mi conclusión de la temporada es que sigue la línea de la quinta. Una mayoría de capítulos pobres en chistes, con personajes unidimensionales y cada vez más planos grotescos. Los capítulos buenos son muy pocos, pero a cambio son muy buenos. Sobre todo me sorprendieron los especiales, ya que en la temporada anterior fueron el punto más flojo. No te recomiendo ver la temporada entera, pero sí los capítulos buenos porque realmente son excelentes. Ahora me siento optimista. Si pude encontrar humor de calidad incluso en una temporada tan chota como esta, tal vez encuentre algo bueno en la temporada 7. Pero esto sucederá si ustedes lo piden y dependiendo de las vistas del video. También podés pedir temas para otros videos, aunque ya tengo demasiadas peticiones y las cumplo muy lentamente. Ahora tendría que mencionar la autopublicidad descarada, el blog y etc. Pero ya se hizo largo el video y llevo mucho sin subir un análisis. Así que gracias por estar ahí y nos vemos.